¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? ¿Ya son todos unos padawans de la ciencia o qué? Bueno, pues estábamos explicando los conceptos de campo eléctrico. A continuación les pongo los conceptos que faltaron, la parte matemática de cómo construimos, o bueno, cómo desarrollamos un poquito esta teoría. Y posteriormente vienen los videos con ejercicios. Así que traten de entender otra vez, traten de entender muy bien los conceptos. La parte matemática a veces falla, hay que practicar mucho para evitar esos problemas, pero pues lo bueno de los errores de álgebra es que se quitan con práctica. Lo bueno de los errores conceptuales es que se quitan estudiando mucho y preguntando mucho. Energía potencial electrostática, que la defino siempre como U, que es igual a la constante K por la carga Q1 por la carga Q2 entre la distancia que separa a mis cargas. No es lo mismo que el potencial eléctrico. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué no es lo mismo? ¿Qué es entonces el potencial eléctrico? ¿Yo cómo los relaciono? Mientras que la energía potencial electrostática la obtenemos a partir de la energía que se gasta en llevar una partícula a un punto dentro de, luchando contra la fuerza que genera otra carga. Para el potencial, que también va a ser solamente un escalar, vamos a tener que eso es solamente la constante K por Q1 entre R. Si nosotros lo pensamos un momento, ¿esto qué quiere decir? Eso lo que nos va a querer decir es que el potencial no es otra cosa más que la energía que va a ser necesaria para acercar una partícula sobre el campo eléctrico que está produciendo mi partícula puntual. Es decir, vámonos por partes. Cuando yo hablaba de la fuerza de Coulomb, necesito forzosamente al menos dos cargas o al menos dos objetos cargados. Es decir, yo tengo mi constante de Coulomb y yo necesito la fuerza que aplica un objeto cargado sobre otro. Es decir, si uno de los dos objetos no existe, no hay fuerza. Sin embargo, hay algo que sigue existiendo, el campo eléctrico. El campo eléctrico existe independientemente de la carga testigo. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que quiero decir es que el campo eléctrico depende solamente de la carga que lo produce, no sobre la que actúa. Espero que se hayan dado cuenta de lo que voy. La energía potencial electrostática depende de la energía que hay en este sistema, que es entre la carga que produce el campo eléctrico y la carga que se está moviendo sobre él. El potencial electrostático, por otro lado, va a ser el trabajo necesario para llevar una carga testigo hasta cierto punto a partir de la distancia a la que se encuentra de la carga que produce el campo eléctrico o del objeto que está produciendo el campo eléctrico. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. El potencial electrostático se refiere a lo siguiente. Habíamos platicado que si yo tengo un objeto cargado, yo podía encontrar cuál era el potencial. Bueno, voy a poner varios objetos cargados. Imagínense que tengo ese objeto ahí, tengo este objeto acá. Y tengo este objeto acá. Y yo quiero encontrar el campo eléctrico que esas están produciendo ahí. Para eso ahorita me va a convenir cambiar un poquito el estilo de papel que voy a utilizar. Entonces decíamos que yo puedo encontrar cuál es el campo que se produce a determinada distancia de estas partículas cargadas
Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Es decir, yo podría encontrar cuál es el campo eléctrico que se está produciendo aquí. Luego ver en este punto cuál es el campo eléctrico que se está produciendo, en este punto cómo cambia. En cada punto yo podría encontrar cuál es el campo eléctrico que se está produciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo vengo y pongo por aquí una partícula con carga Q positiva, vería que se mueve en la dirección de las líneas del campo eléctrico. Ahora el potencial eléctrico, por otro lado, lo que me va a estar diciendo es precisamente cuál debería ser la energía necesaria para llevar una carga testigo hasta ese punto, dado que yo tengo este sistema de mis 3 partículas cargadas. Entonces, ahora en lugar de a cada intersección de mi cuadrícula le estoy poniendo una flechita, le pondré un número. Imagínense que aquí serían 2, serían joules por coulomb. Es decir, esa es la energía que va a tener un objeto a esta distancia de mi sistema por cada coulomb que tenga la carga que yo quiera poner ahí. Aquí no sé, 3 joules por coulomb, 4 joules por coulomb, y así me puedo ir llenando de numeritos toda la cuadrícula. Lo que quiere decir es que yo obtendría cuál es el valor numérico de la energía dependiendo de la carga que yo ponga en ese determinado punto. Mientras que el campo eléctrico era el mapa de la dirección en la que se iba a mover una partícula cargada cuando yo la pusiera en determinada posición. ¿Sí? Esa es la diferencia principal entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Y también pudimos decir cuál es la diferencia entre energía potencial electrostática y potencial eléctrico. Que aunque los nombres son muy parecidos, las ideas son muy parecidas, no son lo mismo. Y entonces ahora nos damos cuenta que el potencial electrostático va a estar relacionado con la energía potencial electrostática. ¿De qué manera? Mediante la carga testigo. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí debería ser así. La energía potencial electrostática va a ser la carga testigo por el potencial electrostático. Noten que tanto la energía potencial electrostática como el potencial eléctrico dependen de la distancia a la cual me encuentro y de la carga que está generando dicho potencial y dichas energías. ¿Queda claro? Eso, muchachos, Padawans de la ciencia, es el potencial electrostático. Además, me gustaría que noten lo siguiente. El principio de superposición sigue siendo aplicable al potencial eléctrico. ¿Por qué sigue siendo aplicable? Por cómo nosotros lo estamos construyendo. Como nosotros construimos el potencial eléctrico como la energía potencial electrostática entre mi carga testigo, pues resulta que eso venía de esto, ¿no? Pero entonces, ¿quién es este campo eléctrico? Este va a ser el campo eléctrico efectivo. Nosotros encontramos, o bueno, ya sabemos cómo encontrar el campo eléctrico producido por esta carga Q1, esta carga Q2, esta carga Q3, esta carga Q4, y así nos podemos ir hasta tener Qn cargas y sabemos encontrar el campo eléctrico en cualquier punto. Y sabíamos que el campo eléctrico en ese punto no iba a ser otra cosa más que el campo eléctrico de la carga Q1 más el campo eléctrico de la carga Q2, así,
hasta el campo eléctrico de la carga Rn. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este integral que se ve así terminaría viéndose como la integral del campo eléctrico de E1 por R punto dr, así hasta la integral del campo eléctrico N punto dr. Eso terminaría viéndose como el potencial eléctrico de la carga 1 más el potencial eléctrico de la carga 2, así hasta encontrar el potencial eléctrico de la carga N, es decir, obtendría un potencial eléctrico total. Y como ya vimos, nosotros podemos pasar de la parte discreta a la parte continua de una manera muy sencilla. Esa es una parte que vimos en clase. Si alguien tiene dudas, pues hágamelo saber por favor, ya sea en el grupo de WhatsApp, en los comentarios de aquí del video, y puedo retomar un poquito estas ideas y hacerlas también en un video para que ustedes puedan seguir estudiando. En un video posterior voy a explicar cómo hacer algunos ejercicios, les dejaré algunos ejercicios para que ustedes practiquen y les subiré la solución de unos cuantos nuevos para que ustedes puedan ir midiendo su avance. Yo sé que la situación es complicada, pero tenemos que ir trabajando para darle solución. Y bueno, otra vez la situación es complicada, tenemos que encontrar alguna forma para que ustedes puedan avanzar solos, que se den cuenta que la parte de la física, los conceptos en realidad son sencillos. Las ideas son bastante intuitivas hasta que lleguemos al terreno de la mecánica cuántica o de la relatividad o estas cosas que ya son un poquito más en física moderna, porque pues como nosotros no vivimos a esos tamaños nos cuesta un poquito imaginar las cosas. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, al menos sí tenemos nosotros ideas de qué pasa cuando dos cargas iguales se interactúan entre sí, cuando dos cargas contrarias interactúan entre sí. Afortunadamente ustedes hicieron prácticas de laboratorio, eso les va a ayudar mucho. Y pues a trabajar, muchachos, hay que estudiar, hay que cuestionar todo. Otra vez, no porque yo diga las cosas van a ser ciertas, cuestionen siempre a todos sus profesores, cuestionenme sobre todo a mí, eso me ayuda mucho a mí a crecer como profesor, como estudiante, como una persona que quiere entender la naturaleza. Y cuestionense ustedes mismos. Pregúntense si lo que están haciendo es correcto, den ideas de por qué tal vez no sea correcto y vayan a partir de eso construyendo nuevos resultados. Vayan confiando en lo que hacen y pues cualquier duda, escríbanme al grupo de WhatsApp, pónganlo aquí en los comentarios del video, lo que se les haga más fácil. Si necesitan que haga un video de algún tema en específico, pues pueden decírmelo y yo trato de hacerlo lo mejor posible. Otra vez la situación no es la mejor, pero diría Ortega y Gasset, nosotros somos nuestras circunstancias y nosotros. Las circunstancias ahorita no son los mejores, pero nosotros sí. Así que hay que trabajar con eso. Nos vemos, muchachos, que estén muy bien.